Buenos días. Se abre la audiencia de vista pública en el expediente 3583-2013, formado por apelaciones de sentencia en amparo directa en la acción promovida por Moisés Eduardo Galindo Ruiz contra el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Naturalidad y Delitos contra el Ambiente de mayor riesgo A del Departamento de Guatemala. El secretario general dará lectura a la parte conducente de la sentencia apelada y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Figura como acto reclamado en este amparo la resolución dictada en la audiencia de debate oral del día 19 de marzo de 2013 por el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Proactividad y Delitos contra el Ambiente de mayor riesgo A, que decidió rechazar el recurso de reposición interpuesto dentro de la causa identificada con el número 01076-2011-00015. La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida el Tribunal de Amparo en la sentencia de primer grado fechada 1 de agosto de 2013, consideró: el acto que reclama el postulante no es materia de amparo, en virtud que dicha acción constitucional debe ser concreta sobre la reclamación de un acto que causa agravio por la vulneración de un derecho fundamental otorgado en la ley o una norma de cualquier índole o rigor vigente. En el presente caso, lo que reclama el postulante expone que como abogado defensor en el proceso penal referente a juicio oral al que hace alusión en el que fue ordenado por el tribunal para defender al sindicado José Efraín Ríos Montt, y que no podía cumplir según su juicio, en virtud que ya defendía en ese momento su cliente José Mauricio Rodríguez Sánchez en forma separada o conjunta con el profesional César Saúl Calderón de León, y que dejó de percibir sus honorarios durante el tiempo que se llevó todo el juicio, pues posteriormente se vio imposibilitado para participar en el juicio de debate oral, ya que no podía contener su antítesis. La resolución referida por el postulante se desprende que no es materia u objeto de ninguna acción constitucional, como lo manifiesta, en virtud de haber sido sustituido su defensa, igualmente con fecha 8 de mayo del año en curso, por el abogado Francisco García Budiel, quien se hizo cargo de la defensa profesional del acusado José Efraín Ríos Montt. Es decir, el acto que reclama concretamente, por el cual señala se autorizó seguir con la defensa de su cliente, el señor José Mauricio Rodríguez Sánchez, y que perdió al no cobrar sus honorarios profesionales pactados, debe acudir su pretensión directamente a la vía legal correspondiente del orden civil, toda vez que los daños y perjuicios que reclama con relación a la presente acción constitucional de amparo interpuesta en contra de la autoridad recurrida no resulta procedente por la vía constitucional invocada, en virtud que debe agotarse primero la jurisdicción ordinaria, tal como se ha señalado ya que la responsabilidad solidaria invocada por el postulante en el artículo 58 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, refiere cuando el tribunal declare que efectivamente ha lugar a dicha pretensión, y en el presente caso se ha negado la acción de amparo, por lo cual, a no haberse establecido violación alguna a sus derechos fundamentales del postulante en el reclamo interpuesto, debe declararse sin lugar dicha acción constitucional de amparo interpuesta. Con ese fundamento, el tribunal de primer grado, al resolver, indicó: deniega por notoriamente improcedente el amparo solicitado por Moisés Eduardo Galindo Ruiz en contra del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de mayor riesgo Grupo A del Departamento de Guatemala. Se exonera en costas al amparista por las razones consideradas. No se impone multa alguna al abogado patrocinante. De acuerdo con la normativa reglamentaria que rige el desarrollo de estas audiencias, las partes que comparecen a la misma deberán dirigir sus alegaciones directamente al tribunal, expresar esas alegaciones en forma oral y no dar lectura a ningún documento, salvo que para esto último cuenten con la autorización
información previa al señor presidente de la Corte, deberán completarse el asunto planteado, ser breves, concisas y precisas en su exposición, y para cumplir esa ejecución de alegaciones, cada una de las partes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Gracias. Pueden hacer uso de la palabra el apelante, solicitante del amparo, Moisés Eduardo Galindo Ruiz, quien actúa con su propio patrocinio. Muchas gracias, señor magistrado presidente, señor magistrado de esta honorable Corte de Constitucionalidad. Estoy aquí por la apelación de la sentencia de amparo y realmente podría, en cada momento, ustedes como señores magistrados, a prima fase, situarnos en el tiempo y pensar de que este amparo realmente se quedó sin materia, porque lo han conocido con las múltiples acciones tanto de la defensa como de la parte acusadora sobre este juicio. Pero realmente lo que aquí tratamos las partes, en este caso yo como amparista y los terceros interesados, los estimados colegas que nos acompañan, es de situar realmente jurídicamente la verdad histórica de este caso, y es necesario dejar asentado realmente si se violó o no se violaron los derechos y garantías constitucionales de las partes dentro de este proceso. Como bien decía la señora presidenta del Tribunal de Sentencia Mayor Riesgo A en una entrevista de hace mes y medio a un diario mexicano, ella había dejado de conocer este proceso origen del amparo porque la resolución de la Corte de Constitucionalidad había sido ilegal. Y realmente lo que se trata de situar, en este sentido yo como amparista, es que no fue así. Lo que realmente sí se me violaron derechos constitucionales el día 19 de marzo. Y lo más crítico fue cuando la señora presidenta del Tribunal de Sentencia dijo, cuando traté de pedir la palabra, no le estoy preguntando, le estoy dando una orden. Eso me recordó mis últimos 27 años en el ejército. Y eso no es posible dentro del sistema de administración de justicia. El amparo, si bien es cierto, yo lo presenté por la violación de mi derecho como abogado defensor particular a no ser nombrado como abogado defensor de oficio, existiendo la defensa pública. El amparo yo lo presenté con el agregado que me faculta la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad en sus artículos 58 y 59 con respecto a la responsabilidad solidaria de los daños y perjuicios. Pero eso era anexo a lo principal. Lo principal era el agravio que había sido sujeto. De hecho, consta dentro de las incidencias procesales de esta carpeta judicial, de esta carpeta de amparo, que esta Corte me amparó provisionalmente. Por la propia dinámica de lo que es un amparo, la ejecución de dicho amparo fue notificada al Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo el día 10 de mayo, media hora antes de que leyeran la sentencia. En ese sentido, el tribunal sí tuvo conocimiento que mi amparo provisional que ustedes me otorgaron tenía que reconducir el debido proceso, aunque sea media hora antes de dictar la sentencia. Sin embargo, el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A hizo caso omiso. En base a eso, y facultado por el artículo 78 de la Ley de Amparo, yo pedí por esa resistencia a cumplir con ese amparo provisional la destitución del tribunal, de los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo A, porque no tiene sentido que la Corte dé un amparo provisional si nadie lo va a cumplir. Sin embargo, la Sala Primera lo que me resolvió es que era un hecho notorio, que ese hecho notorio no se probaba, la destitución no se probaba con ese hecho notorio. No sé con qué se prueba, con qué se tiene que probar que no cumplieron con el amparo provisional otorgado por esta Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, en la sentencia de amparo, como lo ha dicho el señor secretario de esta Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Constitucional de primera instancia no me otorga el amparo básicamente
aduciendo que no es la vía legal y debo acudir al orden civil para los daños y perjuicios. Pero me está resolviendo realmente en lo supletorio, no lo principal. Lo principal era el agravio que yo sufrí como abogado al tener la situación de no poder estar en el debate. Y es interesante, señores jueces, porque también consta entre las pruebas de que, si bien es cierto, el día 19 me nombró la señora juez presidenta del Tribunal de Sentencia, el día 21 que yo me acerqué como público a ese debate, ella nuevamente me ordenó bajar de las gradas y tomar la defensa del general Ríos Montt, cuando el general Ríos Montt ya tenía abogados. O sea, ella nunca dejó sin efecto esa orden judicial de ser abogado de dos coprocesados. En tal sentido, yo estoy conforme con la sentencia de amparo de primer grado, señores magistrados, porque así como en el Código Procesal Penal, la acción penal que ejercita el querellante de cíbola puede ejercitar la acción civil, la puede ejercitar dentro de un proceso penal, también la ley de amparo faculta al amparista, de acuerdo al artículo 58-59, a ejercer la acción civil dentro de un amparo. Y realmente, el agravio que a mí se me causó sí tuvo un efecto de daños y perjuicios, porque nunca pude participar dentro del proceso, porque como abogado contratado, pues, lógicamente puedo cobrar mis honorarios de acuerdo al trabajo que yo realice como abogado defensor, lo cual en última instancia realmente solo lo hizo el abogado Calderón. En ese sentido, el agravio sí tuvo consecuencias. El agravio, ese agravio que ustedes ampararon provisionalmente, sí tuvo consecuencias, y por lo tanto no es que yo esté cobrando daños y perjuicios en una vía de un amparo. Estoy pidiendo que como consecuencia del amparo se condene, se deje con base en los arreglos que yo hice en el memorial de presentación de amparo, se deje que sí existieron los daños y perjuicios que yo alego en mi amparo inicial, en mi memorial de amparo inicial. En tal sentido, señores magistrados, solicito que se me otorgue la apelación de amparo a esa sentencia que no resolvió mi agravio. Se deje sin efecto la sentencia de amparo de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo penal, y al otorgarse el amparo también se resuelva la responsabilidad solidaria de la Corte Suprema de Justicia en los daños y perjuicios causados al amparista por ser la entidad que nombró como presidente, como jueces a los abogados del Tribunal Primero de Sentencia Penal de Mayor Riesgo A. Muchas gracias, señor magistrado presidente. Responde al Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos por medio del coordinador jurídico y representante legal Juan Francisco Soto Forno, quien actúa con el auxilio del abogado Héctor Estuardo Reyes Chiquín, quien hará uso de la palabra. Muy buenos días, magistrados de esa Corte de Constitucionalidad, abogados presentes acá, público que se encuentra en esta vista pública. Efectivamente, esta apelación de sentencia de amparo se origina del debate que se llevó a cabo en los meses de marzo a mayo de este año, en el debate oral y público del caso Jorge Lucido, y efectivamente hay aspectos muy puntuales, y qué bueno que ustedes como magistrados conozcan algunas interioridades que sucedieron dentro del mismo. El aspecto fundamental definitivamente fue la primera actuación de uno de los profesionales del derecho, el cual efectivamente es expulsado de esa sala. Incluso a mí todavía hay personas incluso profesionales también, que me preguntan, pues, pero ¿por qué fue expulsado ese profesional del derecho? Nuestra ley de organismo judicial lo indica en sus artículos 200 y 201, y de ello, pues, efectivamente se encuentra el poco razonado sobre esa línea del magistrado Mauro Rodrigo Chacón, sobre la deslealtad que hubo de un profesional del derecho al asumir una defensa. Y otro aspecto que fue importante también es este aspecto que estamos ahorita ubicados, que tal vez no fue mediáticamente tan seguido, pero sí otra situación que se dio posteriormente a la expulsión del profesional es la defensa, si hubo o no hubo defensa por parte del general.
efectivamente el general José Efraín Giordón. Estamos convencidos que el general José Efraín Giordón siempre tuvo una defensa. No es una orden arbitraria, efectivamente hay unas resoluciones específicamente emitidas en esa línea, en la cual no hay un abandono de defensa, no es una orden de que a mí me digan usted que se lleve una defensa y punto y sígala, sino que efectivamente yo también dentro de esa misma audiencia, y ustedes pueden escuchar los audios respectivos, en los cuales definitivamente en ningún momento se están vulnerando ningún agravio, en este caso a un profesional liberal, como es el respetable abogado Moisés Galindo. Acá, efectivamente, yo también, como abogado, consiento ese tipo de resoluciones. Ustedes, reitero, mi barrio pueden darse cuenta que en ningún momento el señor José Efraín Giordón estuvo sin defensa técnica. Siempre estuvo bajo una defensa técnica, en este caso de los dos profesionales, tanto el licenciado Moisés Galindo como incluso el licenciado César Calderón de León. Y cuando se inicia, porque después de todo esto, lo que sucedió en las horas de la mañana del día 19, efectivamente los profesionales de la defensa comenzaron a realizar su actividad jurídica como corresponde. Es decir, en el momento en que ya comienza a diligenciarse la prueba a través de los testigos, ahí es donde efectivamente los dos profesionales del derecho hacen uso de ese derecho de defensa. Ya ahí no estamos hablando efectivamente de si yo defiendo los intereses de un coprocesado o de otro coprocesado. Incluso los magistrados aquí es importante que ustedes sepan también y conozcan que efectivamente el respetable abogado Moisés Galindo es abogado defensor de otros de los coprocesados, como el general Héctor Mario López Fuentes. Es decir, ¿cuál es la defensa? ¿Cuál es el interés que no existe dentro de ellos? ¿Cuál es el conflicto que existe dentro de ellos? Si ellos todos son un equipo de abogados que están efectivamente respondiendo a un equipo como tal, asesorando, defendiendo específicamente a 3 coprocesados, específicamente a los que se encuentran en la carpeta policial del caso por genocidio. Pero, magistrados, ustedes también ya tuvieron a la vista por una apelación, porque originalmente el amparo planteado por el licenciado Moisés Galindo no se le otorgó la protección interina provisional. Y de esa cuenta, entonces, ustedes conocen por apelación de esta situación y ustedes sí otorgan ese amparo provisional. Y otorgan ese amparo provisional, pero de ahí también es rescatable los dos votos razonados que existen sobre esto. Y donde efectivamente, desde ahí, desde ese análisis que ustedes hacen del amparo provisional y a través de estos votos razonados, efectivamente determina la magistrada Guadalupe Porras que existe, que no existe, hay muchas incongruencias en la planteación del amparo, hay muchas incongruencias en esa presentación y no se determina cuál es el agravio. Desde ese momento, efectivamente, no se determinan los agravios. Adicionalmente también, el magistrado Mauro Rodrigo Chacón también en su voto disidente respecto a este amparo que ustedes otorgan provisionalmente, él también manifiesta que efectivamente esta situación en particular podría conocerse a través de los recursos ordinarios y que la sola protesta en el recurso de reposición pues cabe efectivamente como una protesta del acto y en caso dado existe una sentencia condenatoria, efectivamente ahí se puede hacer valer esta situación. Entonces, magistrados, estamos ante una situación efectivamente de conflicto de intereses que a mí no me pagan mis honorarios, que incluso pues, por ello mismo la sala primera, al momento de dictar su sentencia de amparo, lo dice de esta manera muy clara. O sea, si se está hablando de honorarios profesionales, pues bueno, no es la vía adecuada, la vía del amparo, es la vía civil a donde yo puedo acudir para hacer mis planteamientos respectivos. Y por eso traigo a colación algo que está en la situación pública. La sociedad guatemalteca, como nos tacha a nosotros a los abogados, como personas deshonestas, inmorales, poco éticas, y esto efectivamente es derivado de todas estas situaciones, de los malos procedimientos que nosotros como profesionales del derecho hacemos, esas malas prácticas que nosotros realizamos y que quedan en el imaginario de la sociedad guatemalteca. Definitivamente, magistrados, esta apelación de la sentencia de amparo emitida por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones debe ser declarada sin lugar, definitivamente porque no existió
ni existe ningún agravio que sea reparable a través de la vía del amparo. Por lo cual, con todo respeto, honorables magistrados, solicito que efectivamente esta apelación de sentencia de amparo sea declarada sin lugar y sea confirmada la sentencia de ley grado emitida por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones constituida en el Tribunal Extraordinario de Amparo. Corresponde a la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del Ministerio Público Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno por medio del agente fiscal Eric Giovanni de León Moratay. Gracias. Buen día, señoras magistradas, señores magistrados, abogados, presentes y público en general. Con la calidad con la que actúo de conformidad con lo que establece el artículo 66 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, procedo a abogar la siguiente vista pública. Esta representación comparte el criterio sustentado en la sentencia de fecha 1 de agosto del año 2013, dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en el Tribunal Extraordinario de Amparo, la cual denegó la solicitud de amparo solicitada por el abogado Moisés Eduardo Galindo Ruiz, quien manifiesta que le causa agravio la resolución dictada el día 19 de marzo del año 2013, mediante el cual el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente Mayor Riesgo A resolvió sin lugar el recurso de reposición. Para continuar, solo quiero hacer un antecedente para ubicarnos cómo estuvo la situación ese día, pero retrocederé a la audiencia de apertura a juicio. Resulta, señores magistrados, que el abogado acá presente, quien es el adelante, recuerdo que estaba defendiendo al acusado en ese momento, ya que se presentó acusación, Héctor Mario López Fuentes, y no hacía a José Mauricio Rodríguez Sánchez. Y en esa audiencia, al finalizar, él solicitó que iba a proceder a defender también al señor José Mauricio Rodríguez Sánchez, motivo por el cual pasó al Tribunal de Sentencia el antecedente que él iba a ser uno de los abogados defensores, junto con el abogado Saúl Calderón de León. Resulta que al presentarse el día y hora señalado para el inicio del debate oral y público dentro de la carpeta 01076-2011-3015, se puede establecer, cuando ustedes escuchen los audios, que la participación del abogado en todo momento fue pasiva. ¿Por qué digo esto? Que el abogado César Saúl Calderón de León es el que hizo uso de la palabra desde que se dio la apertura del debate, los alegatos y posteriormente al debate. Ese día 19 fue expulsado el abogado Udiel García de la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, y por lo cual el tribunal, garantizando el derecho de defensa que le asiste a todo acusado, les impuso ejercer la defensa del otro coprocesado, refiriéndome a José Efraín Rionón, motivo por el cual el abogado ahora ha actuado a través de una acción constitucional de amparo, indicando que se le causó daños y perjuicios porque no pudo defender a su patrocinado José Mauricio Rodríguez Sánchez, motivo por el cual nosotros compartimos ese criterio sustentado en la sentencia venía en grado, en la cual se hace establecer, incluso con lo que él ha dicho en esta vista pública, de que lo que él busca es el agravio que se le causó con los daños y perjuicios que sea condenada la Corte Suprema de Justicia. Entonces, motivo por el cual realmente no existe un agravio que se le cause a él. Él tendrá que acudir a una vía ordinaria, la civil, para en un momento determinado fijar si hubo un incumplimiento en el pacto que él hizo, en el contrato que él celebró con José Mauricio Rodríguez Sánchez José Efraín Rionón, y este no le canceló los honorarios que le corresponderían, que le corresponden en derecho, motivo por el cual solicito autorización de leer ciertas partes conducentes de ciertas sentencias de esta Corte Constitucional, la parte conducente, si me autoriza, señor presidente. Decía la parte pertinente, ¿verdad? No procede el amparo si la persona que lo pide no señala claramente el acto que reclama. La falta de esa precisión no puede ser modificada ni suplida por esta Corte por tratarse de un elemento fáctico que el solicitante del amparo debe denunciar concretamente. Esto lo encontramos en el expediente 451-97
de la sentencia de fecha 17 de diciembre de 1997, también el expediente 1687-2005, la sentencia es de fecha 19 de octubre del 2005, el expediente 86-2005 de fecha 9 de junio del año 2005. Así también el amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o les establece el goce de estos cuando la transgresión hubiera ocurrido, pero su otorgamiento es indispensable, la existencia del agravio causado, el cual es un elemento esencial para la procedencia, ya que sin su concurrencia no es posible el otorgamiento de la protección de esta acción que conlleva, sobre todo cuando la autoridad impugnada ha actuado en el ejercicio de sus facultades legales y no se evidencia violación de algún derecho fundamental garantizado en la Constitución Política de la República. Esto está contenido en el expediente 1172-2012 de fecha 17 de mayo del año 2012 de esta Corte. Y para finalizar, el expediente 1151-2010, sentencia de fecha 30 de noviembre del año 2010 de la Corte de Constitución. Todas estas sentencias de la Corte de Constitucionalidad, motivo por el cual solicito que la sentencia, que sea confirmada la sentencia venida en grave y se declare sin lugar esta apelación directa presentada, y me fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 163, inciso C, de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Solamente corresponde a la Asociación para la Justicia y Reconciliación, por medio del presidente de la Junta Directiva y representante legal, Benjamín Manuel Jerónimo, quien actúa con el auxilio de su abogado Edgar Fernando Pérez Archila, quien hará uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señora Majestad, señores magistrados de esta honorable Corte de Constitucionalidad, esta parte tercera interesada realmente venía con la intención en esta oportunidad de ilustrar a los señores y señoras magistrados la verdad histórica de esta acción constitucional y amparo. Desafortunadamente, pues hace unos 20 minutos nos notificaron la resolución donde se nos declara no acceder a una solicitud para usar medios audiovisuales. No obstante, el artículo 42 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, pues nos ampara para hacer uso, porque ustedes deben de conocer todos los antecedentes sobre las acciones que conocen. El artículo 42 es claro. No obstante, trataré de ilustrarles la verdad histórica, como lo decía bien nuestro colega Moisés Galindo. Todo se remite al 19 de marzo de este año, y la acción que se reclama más allá de los honorarios dejados de percibir es que supuestamente se obligó a alguien a ejercer una función tan noble como es defender a aquel que no tiene defensor. Esa es una función noble de los abogados, que mi necesidad debería de existir de una orden. Pero ¿cuál es la realidad o la verdad histórica? Nos han querido hacer creer a los guatemaltecos que existen dos equipos, que existen dos defensas con distintas estrategias, con distintos intereses. Pero trataré de ilustrarles que eso no es cierto. ¿Qué sucedió el día? ¿Quién defiende a quién el 19 de marzo de este año dentro del juicio de Maras? ¿Quién defiende a quién? Eso, señores magistrados, es una verdadera pieza de teatro. Podríamos estar ante una pieza de teatro de lo que sucedió en la sala de vista de la Corte Suprema de Justicia. Pero yo creo que sí. A las 8 de la mañana estaba el pleno o staff de abogados
que forman este equipo. Momentitos antes de ingresar al tribunal, se salieron de la sala y apareció el colega Francisco García Godín. Lamentablemente no pudo hacer uso de los audios originales, los audios oficiales del juicio, los cuales ya nos han sido notificados. Y en este audio, lo que queríamos presentar es lo que en voz del abogado García Godín se dice, que a él lo contactaron ese día, 19 de marzo, a las 6 de la mañana, para hacerse cargo de la defensa del general José Rey Diosmo. ¿Por qué? Porque los profesionales que lo acompañaban tenían otros compromisos profesionales y existían desavenencias en la defensa. Pero ¿qué sucedió, señores magistrados? Ese día los colegas de este staff de defensa estaban, no tengo desafortunadamente en la presentación esa oportunidad para hacérselos ilustrativo, estaban en el Burger King, que está en la 7ª avenida y 21 calle, esquina frente a la Corte Suprema de Justicia. Ahí estaban los colegas, a excepción del colega Francisco Palomo Ortega. Ahí estaba, y no es que nosotros nos lo estemos inventando, son publicaciones de los medios de comunicación. Plaza Pública, un medio electrónico, tiene una foto en donde los colegas ahí estaban mientras se desarrollaba el debate. ¿Por qué esta actuación? ¿Por qué razón se da esta actuación de los colegas? Bueno, resulta que ese mismo día, el colega Danilo Rodríguez, también miembro de este staff de defensores, en Canal Antigua, lamentablemente, insisto, no se los puedo ilustrar con imágenes, pero entre otras cosas dice que eso obedece a una decisión estratégica y que se ha contratado al colega García Godín porque él es enemigo de la jueza presidente y amigo íntimo de un juez vocal. ¿Y para qué? Y lo dice en entrevista en Canal Antiguo, para detener el debate, para que el debate no se pudiera realizar. Pero además dice, porque la jueza presidenta tenía la obligación de excusarse, por Dios santo, y el artículo 201 de la Ley del Organismo Judicial y el artículo 200 de la Ley del Organismo Judicial sobre la lealtad procesal y los postulados del Código de Ética, ¿en dónde se quedaron? Desafortunadamente no puedo, que me han negado esa posibilidad de ilustrarles a ustedes. Pero no bastó eso, el colega Rodríguez lo reitera en una entrevista en Plaza Pública, donde manifiesta que efectivamente la presencia del colega García Godín se debió a una estrategia para detener el debate. Es importante, señores magistrados, entender entonces, ¿existía conflicto de interés entre las defensas el 19 de marzo en el juicio? ¿Existía ese conflicto de interés? Pues las respuestas son no. Aún y cuando ustedes, en resolución de fecha 3 de mayo de este año, anunciaron que categóricamente los profesionales Calderón y Galindo habían dicho al tribunal que no aceptaban por conflicto de intereses la defensa del general Ríos Montt. Es desafortunado que no pueda ilustrarles y que ustedes escuchen no mi voz, sino la voz de los colegas en el audio oficial del juicio, porque el colega Calderón es súper claro cuando se le ordena que momentáneamente, en lo que el general Ríos Montt decide quién sea su defensor, se haga cargo de la defensa. Él dice, podría haber conflicto de interés en el futuro. En ese momento no había un conflicto de interés.
en el futuro, dice. El colega Galindo se expande un poquito más y dice: le he compartido mi tesis de defensa al general, pero como que no la acepta, porque es la tesis de defensa del general Rodríguez. Lamentablemente no puedo hacer uso de los audios. Entonces, ¿cuántos equipos de defensa existían el 19 de marzo? Esto es súper importante, señores magistrados. ¿Por qué? Hoy se viene a alegar que no se pagaron honorarios, que existía conflicto de intereses, que se les ordenó hacerse cargo de una actuación tan noble como la de defender a alguien que no tiene defensa. Diciendo: yo no podía negar, yo no soy parte de ese equipo, aquí ya existe conflicto de intereses. Pero señores magistrados, ustedes lo podrán ver acá. Esta es una publicación en el periódico Siglo XXI del 14 de mayo de este año. Ustedes pueden leer ahí: gracias general Ríos Montt. Ustedes le dan las gracias al general por defenderlo y dicen: ha sido un verdadero honor y un privilegio. Y lo firman los 9 abogados, entre otros el colega Moisés Eduardo Galindo Ruiz. Entonces, señores magistrados, ¿cuál es la verdad histórica de esta acción constitucional? ¿Cuál es esa verdad histórica? La verdad histórica aquí es que nunca existió conflicto de intereses. Aquí existió un solo equipo. Pero para ser más contundentes, reitero, me hubiera gustado que ustedes no escucharan mis palabras, sino las palabras de los colegas dentro de la audiencia de debate, reproduciendo el audio oficial del juicio. ¿Qué dijeron los colegas Galindo y Calderón en esos momentos tensos donde se había expulsado por su falta de ética y su falta de lealtad procesal al colega García Uribe? Afortunadamente lo transcribí. Eso lo voy a leer si me autoriza el señor presidente. Esa es la parte concluyente. Dice el licenciado Calderón: Pancho, está con Pancho, ponete de acuerdo por teléfono. ¿De qué? ¿Qué es lo que quieren hacer? Ahorita el gato está hablando con Pancho, entonces van a tener algún entendido. Yo digo que la estrategia es la misma, que te permita una llamada y hablar con Pancho, a ver qué dice. El Pancho y el gato están hablando ahorita. Eso dice el audio oficial. Entonces, señores magistrados, mi pregunta inicial: nos quieren hacer creer que son 2 equipos, pero en realidad fue un solo equipo. ¿Dónde está Pancho? Pancho está coordinando ese equipo, está hablando con el defensor de Ríos Montt, cuando él era defensor de Rodríguez Sánchez. Pero quienes mantienen esta conversación son los defensores de Rodríguez Sánchez, hablando de las instrucciones que Pancho, con todo respeto así se le dice al colega Francisco y el Pancho, al colega Francisco Palomo Tejeda. Solo estoy repitiendo las palabras que yo dije. Pero es una conversación entre Moisés Galindo y el licenciado Calderón, en el sentido de que quien dirige este staff de defensa es el colega Francisco Palomo Tejeda. Y todos responden a una misma estrategia. ¿Cuál era esa estrategia ese día? Impedir que la justicia fuera cumplida.
¿Qué ha sucedido con estos casos? Y lo dije en una audiencia anterior al colega Francisco Paloma. Aquí ha existido un litigio malicioso, y para existir litigio malicioso se necesita la complicidad o complacencia, con todo respeto, del sistema judicial. Un sistema judicial que defiende su independencia no se deja manipular por estas estrategias poco éticas, poco profesionales, pocas honorables de un abogado. En ese sentido, señores magistrados y señora magistrada, esta parte tercera interesada considera que no solamente no es precisa, concreta, la petición sobre el agravio que se le está causando supuestamente al colega Moisés Galindo, sino que además evidencia la falta total de principios deontológicos que como abogados, y más como abogados litigantes, debemos de tener. Estamos jugando con el futuro de este país, con que este país realmente tenga la certeza jurídica que muchos anhelamos, con que este país no se vuelva a ver como un país que no tiene dignidad, sino un país que está luchando por tener esa anhelada dignidad. En ese sentido, esta parte tercera interesada considera que la sentencia venida a entrar, emitida por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, está ajustada a derecho y así debe de confirmarse, denegando la apelación planteada por el colega Moisés Galindo. Muchas gracias, señor. Toca la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, amparos y definición personal del Ministerio Público por medio de la agente fiscal, abogada Hilda Toledo Matos. Muchas gracias, honorables magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales comparece dentro del expediente 3583-2013, formado por la pieza de apelación de sentencia de primera instancia emitida por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, la actual actividad de delitos contra el ambiente constituida en Tribunal de Amparo, quien con fecha 1 de agosto de 2013 deniega la protección constitucional solicitada por el profesional Moisés Eduardo Galindo Ruiz, promovida contra el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Medio Ambiente de mayor riesgo alto. La sentencia de primera instancia, señores magistrados, versa su fundamento en denegar la protección constitucional en el sentido que el postulante reclama que con la resolución que constituye el acto reclamado, que es la de fecha 19 de marzo del año 2013, en donde la autoridad de publicidad decide rechazar un recurso de reposición y que con este rechazo contraviene los principios constitucionales contenidos en el artículo 12 y 44 de la Constitución. Indica el postulante que con lo resuelto se están transgrediendo dichos preceptos constitucionales al limitar el ejercicio de su profesión como abogado defensor, ya que se le impone hacerse cargo de una defensa y que con una defensa del único procesado, en este caso José Efraín Ríos Montt, y que esa actividad va en contra de la antítesis que él iba a formular dentro del debate oral y público de la causa identificada con el número 1076-2011-015. El Tribunal de Amparo, al denegar la protección constitucional, manifiesta que no existe el agravio reparable por esta vía, ya que, como lo pretende el postulante, es el pago de daños y perjuicios, no corresponde a esta vía constitucional hacer este tipo de declaración, y le indica al postulante que debe cumplir con agotar los recursos ordinarios para ventilar su pretensión, y que no es aplicable en el presente caso, como pretende, el contenido del artículo 58 de la Ley de Amparo, ya que este artículo va a aplicarse en el caso de la procedencia de esta defensa constitucional.
El Ministerio Público, señores magistrados, al evacuar la audiencia que le fuera conferida, manifestó que la protección constitucional debía ser renegada fundamentalmente en que la autoridad recurrida, al rechazar un recurso de reposición, que es el acto reclamado y sobre el cual debe de versar y circunscribirse el pronunciamiento del presente amparo, la autoridad recurrida al resolver actúa en el ejercicio de sus facultades de conformidad a lo establecido en el artículo 203 de la Constitución, ya que en el ejercicio de esa función exclusiva de la Administración de Justicia y con sustento en lo establecido en el artículo 66, inciso C de la Ley del Organismo Judicial, la autoridad recurrida está facultada para rechazar todos aquellos recursos que no tengan sustento, tal y como lo establece la Ley del Organismo Judicial. Dice que está facultado para rechazar de plano bajo su estricta responsabilidad los recursos o incidentes notoriamente frívolos e improcedentes. A esto debemos circunscribirnos, señores magistrados, en cuanto al acto reclamado, y al establecer que la autoridad recurrida actúa en el ejercicio de sus facultades, no existe agravio que reparar por esta vía constitucional. La Honorable Corte de Constitucionalidad, en su expediente 2454-2012, de fecha 13 de diciembre de 2012, habla sobre la recurribilidad de los rechazos judiciales y que es una interpretación constitucional en la que debe siempre prevalecer el contenido teológico o finalista de la Constitución, que es la protección y la garantía de la libertad y la dignidad del ser humano. Esta Corte, indica la sentencia, determina que la finalidad de la facultad del juez de rechazar actos procesales de las partes frívolos, improcedentes o extemporáneos atiende que debe exigir de las partes una discusión efectuada con la probidad, lealtad y buena fe. Esto, entre paréntesis, denominan el principio de moralidad. En ese sentido, señores magistrados, la autoridad recurrida al rechazar el recurso de reposición que ya han hecho mención los abogados, actúa en el ejercicio de sus facultades al determinar que era frívolo y procedente dicho medio de impugnación. En ese sentido, señores magistrados, ustedes en forma reiterada han manifestado que para que proceda el amparo debe existir un agravio susceptible de ser reparado por esta vía constitucional, por lo que el hecho de lo resuelto no se encuentre de acuerdo a las pretensiones de la hora postulante del amparo no significa que exista razón suficiente para el otorgamiento de esta protección constitucional. Adicionalmente a lo que ya se manifestó por la Fiscalía en su momento procesal oportuno, ya que tanto en primera instancia fue celebrada también vista pública y en esta oportunidad el Ministerio Público considera oportuno manifestarle a los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad que en el presente caso también, tal y como lo hizo ver la Fiscalía, en el presente caso, otra de las razones para declarar sin lugar la protección constitucional solicitada es que, con base al principio ira nobis curia, la autoridad, el interponente del amparo tiene la obligación de señalar en forma precisa cuál es el acto reclamado que le causa agravio. De la lectura de la interposición del presente del amparo, es claro el establecer el postulante en el apartado acto reclamado la resolución de fecha 19 de marzo del año 2013, ya varias veces pronunciada en esta vista pública. Sin embargo, en el apartado de los hechos que motiva el amparo, el numeral 19 y el numeral 20, en forma específica, habla sobre una resolución totalmente distinta al acto reclamado que indica. Esto es, al referirse en el inciso 19, Romanos 3, se refiere a una resolución de fecha 19 de febrero del 2013 emitida dentro del proceso que origina el presente amparo. E indica, al referirse a esta resolución,
En el inciso 20 indica: esto último explica el origen por el cual la autoridad recurrida violó mis derechos y garantías en forma expuesta en el presente amparo. En consecuencia, señores magistrados, ¿cuál es entonces el acto reclamado? O es la resolución de fecha 18 de febrero del 2013 emitida dentro de la misma causa, o es la resolución de fecha 19 de marzo del 2013. El interponente, tal y como lo han manifestado ustedes, honorables magistrados, tiene la obligación de señalar en forma precisa y concreta cuál es el acto reclamado. De oficio, el Tribunal de Amparo no está facultado para enmendar omisiones que no fueron cumplidas, y quien estaba obligado a hacerlo era el interponente, ya que la interpretación extensiva que establece la ley de amparo en el artículo 42 no puede ir más allá de suplir omisiones cometidas por parte del interponente. En ese sentido, señores magistrados, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales en esta oportunidad comparte el criterio sustentado por el Tribunal de Amparo en cuanto a la denegación de la protección constitucional en su sentencia de fecha 1 de agosto del 2013, por lo que solicita con todo respeto que en sentencia la protección constitucional sea denegada en forma definitiva y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto. Únicamente, señor magistrado. Se clausura la audiencia de vista pública.